una de las problemáticas más complejas, urgentes, que nos convoca a nuestro tiempo, este tiempo epocal, las violencias por razones de género, ¿verdad? No son situaciones aisladas, las consideramos y las creemos como expresiones profundas de un entramado social que produce desigualdades, que sometimientos y vulneraciones cotidianas. Estas violencias, compas, nos atraviesan los cuerpos, las trayectorias vitales, los territorios, las comunidades, pero también las instituciones y, ¿qué más? También el colegio, ¿verdad? Eh, entonces nos preguntamos, nos hacemos como una pregunta ética, política, cómo intervenimos, cómo es nuestra intervención en contextos que son cada vez más atravesados por esta crueldad, por este desamparo, por esta desprotección. Nosotros sostenemos una práctica profesional comprometida con los derechos humanos, por eso nos parecía como interesante que le impulse esta comisión, porque lo que está en riesgo a veces es la vida misma de muchas mujeres. Nosotros desde el colegio entendemos que esta formación continua no es un trámite, no es una formalidad, no es algo que debemos hacer, sino que es una apuesta política a juntarnos, a encontrarnos y a formarnos. Porque también es una forma de cuidarnos, ¿no? Es una forma de construir un espacio colectivo y que estos espacios apunten a la transformación social. Yo quiero agradecer muchísimo a quienes están presentes, pero también a quienes impulsaron este encuentro en este contexto. Estamos, 3 de diciembre, Día de la Discapacidad hoy, encontrándonos a esta hora para formarnos, para encontrarnos, para discutir, para debatir, significa nuestro posicionamiento político, ¿no? Eh, y antes de darle la palabra a Cami, quien va a ser nuestra moderadora, agradecerle a Eliana por la predisposición, por estar, a Agustina, a María Eugenia también. Y sabemos de su recorrido, sabemos que es imperante que la universidad, la comunidad, el colegio tramen una vinculación con la disputa y en la disputa de un Estado que tiene que ser garante y más amplio, por más Estado, ¿no? Eh, Así que le dejo a Camila Ricci, nuestra compañera de la comisión, que va a estar moderando esta interlocución que nos parece no necesaria, sino urgente. Así que les agradecemos a todas las presentes y nada, bienvenidas también a esta Comisión de Género y Derechos Humanos que es indiscutible en este colegio. Así que muchas gracias. Así le voy a pasar a Cami, ¿eh? Así, estamos en el colegio, así que, bueno, así totalmente. Bueno, bienvenidas a todas, a todos, a todes. Estamos re contentas de poder hacer efectivo este encuentro que hacía un montón desde la Comisión de Género y Derechos Humanos venimos pensando como necesario. Eh, Darles la bienvenida también y agradecerles profundamente a las compañeras que van a exponer por su tiempo, a todas las que se inscribieron, les que se inscribieron para poder estar acá hoy en esta jornada de autorización profesional. Eh, la verdad es que esta actividad se enmarca en el 25 de noviembre, en el Día Internacional contra las Violencias hacia las Mujeres. Para nosotras no es una fecha más en nuestro país, en este contexto, pero más allá de esas fechas, como les decía, teníamos muchas ganas de este encuentro. Hace un montón de tiempo desde la comisión venimos pensando en lo que viene sucediendo en este contexto nacional y en los desafíos que hoy se nos presentan como trabajadoras y trabajadores sociales. Así que desde el colegio venimos hace bastante con estas ganas, con este compromiso de poder encontrarnos y también con muchas ganas de encontrarnos con ustedes porque son colegas, con las compañeras que vienen a traernos sus aportes, con compañeras de otros distritos, digamos que están en otras localidades, dando ahí como una tarea fundamental.
las compañeras que vienen trabajando en primera línea, digamos, que vienen trabajando en atención directa, las compañeras que forman parte de equipos de prevención, de promoción. Bueno, teníamos como muchas ganas de poner en juego estas experiencias y todos esos saberes acumulados que fuimos haciendo en nuestra práctica, en un año muy complejo, digamos, donde ya sabemos que desde que asumió el gobierno nacional no tenemos políticas destinadas a las violencias por motivos de género. No solamente no tenemos el ministerio a nivel nacional, sino que hoy están completamente financiadas y si no cerradas todas las políticas públicas que tienen que ver con las violencias por razones de género, ni hablar lo que implica la transversalidad, digamos, en otros espacios donde también este es un tema que es estructural, por eso es tan necesario. Y bueno, hoy estamos en un contexto complejo en ese sentido, pero sin embargo, nos parecía importante también remarcar que estamos convencidas de que en los contextos más complejos es donde más necesitamos de nuestra creatividad, donde más necesitamos encontrarnos, son los contextos que también posibilitan de alguna forma poder poner en valor la formación, digamos que es un compromiso que tenemos siempre, pero que de alguna manera digamos, estos contextos implica esto, poner en juego toda nuestra creatividad y todo lo acumulado para seguir encontrándonos. Así que bueno, un poco eso, ¿no? Recuperar esa riqueza de los distintos espacios de nuestra intervención profesional. También están las otras compañeras que organizaron, que organizamos colectivamente con la Comisión de Género y Derechos Humanos, así que también si quieren decir algo, bienvenidas, que le han puesto muchísimo el cuerpo a esta actividad y que es un placer trabajar con ustedes. Se los digo siempre, pero bueno, no dejo pasar una oportunidad. Eh, y bueno, esto, ¿no? Poder encontrarnos en diferentes ejes con expositoras que queremos muchísimo, que admiramos, que es un placer tenerlas acá, así que vamos a arrancar. Voy a presentar en principio a Eliana, para nosotras Lilo. Lilo Rojas es magíster, docente, investigadora de la Facultad de Trabajo Social en la Universidad Nacional de La Plata, militante feminista, coordinadora de la Unidad de Atención y Prevención de las Violencias por Razones de Género en la sede de presidencia de la UNLP, y en la Dirección de Políticas de Género y Diversidad de la Universidad Nacional de La Plata. Se desempeñó en diversos dispositivos de atención frente a las violencias por razones de género. Nosotras al hilo le proponíamos poder eh, conversar sobre las tensiones y desafíos de la escucha y el acompañamiento frente a situaciones de violencias por motivos de género en las instituciones. Me muteo. Bueno, ¿arranco? ¿Sí? Bien. Déjenme un cachitín que acá voy a abrir una ayuda a memoria, un punteo que me hice para no irme por las ramas. Bueno, primero esto, agradecer un montón la invitación. Agradecer a los compañeros del colegio, pero también digo y puntualmente a la Comisión de Género y Derechos Humanos que entre las variadas actividades, líneas de propuesta, ¿no? Deciden darle lugar a estos espacios de encuentro, a estos espacios formativos, de reflexión, que entiendo son siempre necesarios, ¿no? Y pienso que hoy día más, ¿no? Es como una necesidad imperante el encontrarse, el debatir y darle disputa, digo, a estas lógicas individualizantes y realmente proponer un encuentro para ver cómo estamos. De hecho, bueno, Pau traía esta idea de encontrarnos también en clave de políticas de cuidado, ¿no? De escucharnos, de ver en qué andamos, cómo nos sentimos y también, bueno, algunas líneas posibles y reflexiones de intervención. Cuando me propusieron trabajar como este gran tema, tensiones y desafíos de la escucha, acompañamiento en situaciones de violencia, en los espacios institucionales, eh, empezaba como a listar
un montón de tensiones y desafíos, ¿no? Pero también decía, creo que tenemos como varias certezas, ¿no? Varias certezas o eh, siento que puntos que hemos llegado a acordar en base a luchas, en base a criterios institucionales, acuerdos institucionales que también nos delinean un poco por dónde ir, ¿no? Como romper con esta idea de, bueno, estamos desorientadas, bueno, tal vez un poco sí en algunas cosas porque influye el contexto, pero también tenemos ciertas certezas y me parece que está bueno quedarse con eso, ¿no? Acá me parecía como re importante aclarar que algunas de las cosas que les voy a compartir, que son reflexiones, que son ideas, también preguntas, muchas preguntas e interrogantes, no son cosas que vengo pensando yo al hilo solamente, ¿no? Que surgen realmente de tramar en espacios colectivos, ¿no? De poder ir debatiendo con compañeros en los espacios laborales, en los espacios institucionales. Entonces, bueno, un poco de lo que voy a contar acá también es parte de diálogos que tengo con mis compañeros y lo pensaba puntualmente en la unidad de atención hoy día que formo parte, pero también de haber transitado otros dispositivos que abordamos las violencias por razones de género. Eh, y bueno, como les decía, cuando empecé, ¿no? Como a armar y listar un poco el qué decir y ser un poco ordenada también, ¿no? Porque son como muchas cosas las que se me ocurrían eh, traía como esta idea de pensar como ciertos puntos, ¿sí? Que me parece que están conectados y que en todo caso está bueno que si van surgiendo como ideas, preguntas, también el resto de los compañeros vayan anotando y después generar como un espacio más dialógico, pero se me ocurrían así como algunos desafíos, ¿sí? Y lo primero que pensaba es que nosotros, trabajadores y trabajadoras sociales, trabajamos con la palabra, ¿no? Con las palabras. Y pensaba en este contexto, abordando situaciones de violencias por razones de género, el primer desafío de detenernos en las palabras, ¿sí? Detenernos en lo que decimos, en cómo nombramos, en cómo enunciamos. Y acá me hacía como esta aclaración no en clave de la policía de las palabras, ¿no? Pero sí que esas palabras esconden perspectiva, esconden posicionamiento, ¿no? Esconden maneras de decir, de actuar, ¿no? Y me parecía como clave eso, como volver al valor de ciertas palabras y pensaba como en algunos ejemplos, ¿sí? Bueno, quienes estamos trabajando en esta temática siempre nos damos como algunas discusiones. Hablamos de víctima, hablamos de persona en situación de violencia, ¿no? Hablamos de persona agresora, hablamos de agresores, ¿no? Que no son simplemente palabras, sino que son, vuelvo a decir, categorías que esconden perspectiva, que esconden posicionamiento, y creo que tenemos como ese desafío de volver, vuelvo a decir, redundante, a el sentido de las palabras, en un contexto donde nos apresura la inmediatez, el actuar rápido, ¿no? El poder enunciar rápido ciertas estrategias o escribir en los informes determinadas cosas, bueno, volver a qué estamos diciendo, el por qué, el para qué y el cómo, ¿no? No es que lo que propongo no es, bueno, sí, vamos a detenernos en el espacio laboral, en la reunión, a revisar las palabras, sino que es como más profundo, ¿no? ¿Qué implica enunciar determinadas cosas y no otras, ¿no? Como una invitación a eso y que me lo digo a mí misma también, ¿no? Muchas veces como en el acelere, el poder poner esa pausa y poder ver qué estamos diciendo y qué queremos enunciar, ¿no? Algo que no mencionaba al inicio es que lo que aquí les convido, digo, sí surge como debates entre compañeros, pero que surgen de la propia práctica, ¿no? Entonces son perfectibles, son maleables, pueden ser modificados, digo, los podemos trabajar y también tener como encuentros y desencuentros, pero sí me parece que está bueno ponerlo como en valor o enunciarlos, ¿no? Y en relación a este primer punto, como el darle un lugar fuerte a las palabras y lo que hoy decía de vivir como en esta
dimensión del tiempo, ¿no? De la inmediatez, de la urgencia, de la emergencia. También pensaba que otro desafío me parece que tenemos y que cuesta bastante, o por lo menos a mí me cuesta, es hacer jugar la dimensión de la temporalidad en los procesos de intervención, ¿sí? Como, ¿qué quiero decir con esto? Como, bueno, partir un poco de los tiempos para quienes, ¿sí? Una cosa son los tiempos por ahí de los equipos que trabajamos las situaciones de violencia, tal vez los tiempos de las personas que acompañamos, los tiempos institucionales, y muchas veces en esos tiempos o en esas dimensiones de la temporalidad, no están acompasados o no están en diálogo, ¿no? Entonces, ¿qué nos pasa con esa dimensión? Vuelvo de nuevo de la temporalidad en este contexto de apresure, inmediatez, desafío constante, ¿no? Y de nuevo como esta necesidad de parar un poco la pelota y pensar, ¿no? Como se me venía a la cabeza el no actuar en automático. Obviamente que, nada, soy consciente y entiendo que muchos de los compañeros, tal vez quienes están acá, trabajamos con situaciones a veces de alto riesgo, ¿sí? Con un riesgo alto, que ameritan como una respuesta urgente, emergente, rápida, ¿no? Sí, no estoy hablando de esas situaciones o esos abordajes puntuales, pero sí ante la inmediatez que nos impone la temporalidad cotidiana, sí poder poner como una pausa, ¿no? En los abordajes para evitar después, no sé, descontentos, para que no se generen falsas expectativas, ¿sí? Bueno, un poco esto, digo, como la dimensión más de la palabra, la dimensión de la temporalidad, y también en este título que me compartían los compañeros para convidarles algunas reflexiones estaba la palabra escucha. Yo creo que la palabra escucha, no sé, es para desmenuzarla y dedicarle como muchísimo tiempo. Creo que no existe una única manera de escuchar, eh, escuchar qué, ¿no? Como, y la involucraba también como otro desafío, como, bueno, ¿qué escuchamos? ¿Desde dónde escuchamos? Y hacer esta aclaración de la diferencia entre el escuchar y el oír, ¿no? El oír partiendo desde un posicionamiento, si se quiere, como más, bueno, escucho, es algo biológico, ¿no? Algo más físico, así, mejor dicho. Y la escucha, digo, una escucha que está mediada por sentimientos, afecciones, afectaciones, experiencias, historias, ¿no? Escuchamos en base a un recorrido y creo que uno de los desafíos que tenemos, o por lo menos es algo que sostengo, y acá un poco aportes más de autores y autoras, en este caso de Sara Ahmed, ¿no? Poder escuchar con ese oído feminista y yo diría ese oído transfeminista también, ¿no? Escuchar en base a un posicionamiento, a una perspectiva, me parece, digo, garantista de derecho, ¿no? Entonces ahí como, bueno, otro desafío, vuelvo a decir que la escucha da como para seguir abriendo, 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 pero la importancia, vuelvo a decir, de escuchar desde estos oídos feministas o como dice la autora, de venir en un oído feminista, que sabemos que es complejo y más en este contexto que, bueno, Cami también ahí reponía al inicio, ¿no? De un desmantelamiento de las políticas, de las herramientas con las que contamos para llevar adelante procesos de abordaje y procesos de intervención. Y cuando estaba ahí repensando conmigo misma, la escucha aunaba como a otro desafío, ¿no? Y me preguntaba, bueno, ¿qué escuchamos nosotros? ¿Qué escuchamos nosotros, trabajadores y trabajadoras sociales? Y la verdad que escuchamos como variadas cosas de acuerdo también a las especificidades de cada espacio laboral, espacio institucional donde, nada, se desempeñan los diferentes compañeros.
pero me parece que hay como un punto ahí que unifica el que escuchamos y que escuchamos hoy, ¿no? Que escuchamos dolor, ¿no? Escuchamos muchos testimonios y narrativas testimoniales mediadas por la violencia, por la crueldad, ¿no? Y eso tiene un impacto necesariamente en nosotros también, ¿no? Eh, y también decía que escuchamos, bueno, escuchamos situaciones problemáticas complejas, situaciones problemáticas intersectadas y no sé si les pasa, digamos, a ustedes, pero en esto de encontrarte con compañeros y decir, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo venís? ¿No? O encontrarte con compañeros de espacios laborales, surge esto de las situaciones en las que estamos interviniendo son cada vez más complejas o cada vez más intersectadas, ¿no? Como este más. Y ahí, digo, metafóricamente y también provocando, como hacer una invitación a problematizar esta idea del termómetro de la complejidad. ¿Qué es más complejo que qué? ¿No? Digo, son complejas las situaciones, pero digo, más complejas que años pasados, que en los 90, que en el 2000, no, no sé, no me atrevería a decir que sean más complejas, sino que la complejidad adquiere como otras particularidades. No sé si me explico, pero digo, lo tiro para que después lo debatamos, que la complejidad es distinta y en todo caso lo que se torna más complejo es la lectura de esa situación problemática, ¿sí? Y también pensaba, bueno, estas situaciones cada vez más intersectadas, pensando que, bueno, no es que trabajamos en una situación de violencias por razones de género y ya. Generalmente hay un entrecruce, una afectación de salud mental, consumo problemático, cuestiones habitacionales, de salud integral, ¿no? Y podríamos como seguir ampliando. Y me parece que esa interseccionalidad y esa trama de las problemáticas, obviamente que las complejizan, pero también nos ponen en el desafío de pensar qué y quiénes, ¿no? Quiénes pueden priorizar y trabajar determinado aspecto de esa situación, cuándo es necesario articular con otros efectores institucionales, públicos, pienso, ¿no? Me parece como ese desafío de eh, priorizar el qué primero, el qué después y quién debe intervenir en cada aspecto, ¿no? De esa situación problemática. Con esto no digo de fragmentar las situaciones, vos te encargas de esto, vos te encargas de lo otro, apelar a un trabajo articulado en red, pero sí me parece que sea sincero de delimitar los encuadres y las posibilidades que tiene cada equipo para no generar falsas expectativas con las personas que estamos trabajando, ¿sí? Em, y en esto también pensaba, ¿no? Como gran y último desafío que por cuestiones de tiempo y para no irme mucho, metí como varias cosas en un último punto. Decía, bueno, el desafío de enfrentar eh, y trabajar en este escenario hostil, cruel y violento, ¿no? Es un gran desafío. El desafío necesariamente de pensar políticas de cuidado de los equipos que trabajamos con estas situaciones. Eh, y aunado a eso como el desafío de volver al ABC. Ahora voy a contar un poquito por qué digo como el desafío de volver al ABC, pero es así como algo de volver a revisar lo que creíamos que teníamos saldado y que habíamos ganado socialmente y que, digo, nos estamos dando cuenta que no es tan así y que eso se torna, ¿no? Se torna frustrante, se torna agotador muchas veces. Y en relación a eso también, digo, como en este escenario que nos toca trabajar a todos,
mencionar, digo, varios de los compañeros, estamos trabajando en muchos lugares, mediados por condiciones de precarización, que me parece que no es menor, con pocas políticas públicas, haciendo trabajos artesanales, creativos, bien estratégicos de las dinámicas y las normativas con las que contamos. Y hay algo que viene resonando y vengo escuchando un montón y seguramente ustedes también, que ante una pregunta a un compañero, colega, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Estoy cansada, estoy quemada, estoy quemada, estoy corriendo de un lugar para otro, de un trabajo a otro, ¿no? Em, y acá como la alarma y la invitación, y me lo digo a mí misma, que no naturalicemos eso y no dejemos que eso se vuelva una imagen cotidiana, ¿sí? Que no se vuelvan en palabras del día a día, ¿no? Eso por un lado y me parece que es como un ejemplo como muy claro de cómo estamos, ¿no? Y de los desafíos que también tenemos. Em, y en ese escenario, eh, pensaba también, y me gusta hablar como de esta idea de las implosiones más cotidianas, y acá me preguntaba qué nos pasa como equipos interdisciplinarios o equipos profesionales que trabajamos en situaciones de violencia, qué nos pasa a nosotros, TS, que trabajamos en situaciones de violencia por razones de género. ¿Y dónde quedamos en todo esto? ¿No? Preguntas que pueden resonar como muy generales, como muy existenciales, pero me parece que hacen mella en la práctica, en el día a día. Y lo que pensaba es que en este contexto, no quiero ser redundante y todos sabemos nada, lo cruel de este contexto, nos encontramos hasta tensionades con nuestra propia tarea, ¿no? Con nuestro propio ejercicio, o con nuestra propia tarea profesional. Y el trabajo cotidiano de quienes formamos parte de estos equipos que abordamos situaciones de violencia se tornan cada vez más desafiantes, ¿no? Como me parece que esa palabra anuda un poco también, bueno, lo que estaba en el título, ¿cuáles son los desafíos? Son un montón. Y que nos toca sostener con recursos escasos una tarea que por sí implica una enorme carga ética, política y también emocional, ¿sí? No dejemos de lado como esa carga emocional y esa afectación que se pone en juego cuando estamos acompañando o escuchando un testimonio de una persona en situación de violencia. Em, y en este escenario digo, sí, vivimos como múltiples estallidos, como mucha incertidumbre, pero también entiendo que tenemos como ciertas certezas, ¿no? Como ciertas certezas y no es que quiera cerrar como lindamente, porque la verdad que tenemos mucho como para seguir revisando, pero sí también me parece como un mimo a todo lo que venimos haciendo, que es un montón. Me parece que tenemos como ciertas certezas de pensar y llevar adelante y genuinamente una apuesta colectiva, ¿no? Tramando redes, pensando abordajes de maneras articuladas, pensando muchas veces políticas y espacios de cuidado y autocuidado que tal vez no surjan del propio espacio institucional donde estamos, pero sí lo terminamos autogestionando, ¿no? Pensar también a estos encuentros que se proponen desde el colegio, desde la comisión, que sea realmente una apuesta y una política y una decisión del colegio de generar estos espacios, me parece que también habla de, bueno, esa apuesta de ir por el encontrarnos, el acuerparnos, el mirarnos, el contarnos cómo estamos y sí afianzar que, bueno, hemos ganado cosas y que las tenemos que defender y que queda como mucha tela por cortar, ¿no? Y hay algo, a mí me gusta mucho Vircano, cómo escribe. Ella escribió un material que se llama Un abecedario para el desacato, ¿sí? Donde retoma como varias palabras y le da un sustento y una conceptualización más de una perspectiva feminista, lesbiana. Y Vircano lo que nos dice es
bueno, tenemos que animarnos a dejarnos incomodar, permitirnos dudar para poder resistir y también recordar que hemos ganado algunas cosas y otras quedan por seguir batallando. Bueno, hasta acá. Iría un montón, pero me parece que anduve bien con el tiempo. Acá me puse el cronómetro, después igualmente seguimos ahí intercambiando y nuevamente gracias. Muchas gracias, Lilo. Bueno, en principio pedirles perdón porque yo intercambié el orden de las expositoras, así que quiero pedir disculpas a las dos, a Lilo y a Agos. Eh, Vamos a presentar a Agostina Flurín. Ella es licenciada en Trabajo Social, se desempeña en el Ministerio de las Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires. Y el eje que le proponemos a Agostina es pensar la intervención del trabajo social como reparación ante situaciones de violencia extrema, la experiencia del programa Mariposas en el Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires. Yo siempre aclarando que es de la provincia de Buenos Aires, es el único del país, pero En la trinchera. la Buenas, trinchera. ¿me escuchan bien? Bien. Sí. Bueno, como decía la compañera, yo soy parte del equipo de trabajadoras del programa Mariposas, del Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires. Este programa depende de la Dirección de Prevención y Articulación Interinstitucional y con organizaciones sociales. En principio lo que quería decir es que adhiero absolutamente a todo lo que acaba de decir Eliana. Me parece fundamental pensarnos en estos espacios de cuidado. Nosotras por suerte tenemos un espacio de supervisión con una psicóloga, que esto nos permite encontrarnos también desde otro lugar. Es un espacio que se peleó y se luchó muchísimo para poder tenerlo y lo cuidamos muchísimo y para nosotras es fundamental. Quería decir eso en principio, pero les voy a contar un poquito de qué trata el programa Mariposas, porque entiendo que no todas conocen las tareas que realizamos desde este programa. Es un programa de acompañamiento a familiares víctimas de femicidio de la provincia de Buenos Aires. Este acompañamiento tiene que ver, en principio, con intentar o acercarnos a reparar simbólicamente aquello que los femicidios, travesticidios y transfemicidios provocan en las familias, pero también en el tejido comunitario, en la sociedad donde transcurría la vida de estas compañeras. Y en ese acompañamiento, como decía la compañera anteriormente, para nosotras el desafío también está en pensar la escucha desde un posicionamiento ético-político. A nosotras nos parece que una de las herramientas fundamentales para poder desarrollar este trabajo es, en principio, la escucha, pero también la observación y la entrevista. Este programa lleva adelante varias acciones, varias líneas de acción. Una de ellas es, en principio, la entrevista a familiares para luego poder hacer actividades en su comunidad, como por ejemplo señalizaciones. Estas señalizaciones son emplazamientos que se colocan en lugares céntricos de donde eran esas compañeras, más que nada para ejercer la memoria, ¿no? Este programa tiene una impronta muy particular que es seguir el camino que construyeron las madres y abuelas de Plaza de Mayo en el pedido de memoria, verdad y justicia. De la misma manera que ellas empiezan estas luchas, muchas de estas familias también replican los mismos modos, digo, la lucha artesanal, ¿no? Esto de no entender cómo transitar las instituciones, lo pesado que es transitar las instituciones, eh, lo agobiante del proceso judicial para aquellas que están en el pedido de justicia por sus hijas e hijes. Y en este sentido, el programa también fue afinando varias de sus líneas de acción. Al principio éramos dos compañeras, esto que hablaba la compañera anteriormente de generar eh, espacios de cuidado, al principio fue muy difícil para nosotras porque éramos muy poquitas, el ministerio era incipiente también y además, y no me parece menor, creo que el programa Mariposas es pionero en lo que respecta a las intervenciones estatales con respecto al acompañamiento
de familiares víctimas de femicidio. Digo, la mayoría de estos familiares están en una lucha muy dura con el Estado, porque la mayoría de las víctimas habían avisado al Estado de su situación, habían denunciado, tenían medidas de resguardo, cautelares, y así todo sucede lo que sucede, ¿no? Entonces muchas de estas familias vienen con una impronta de disputa a ese Estado, de confrontar con ese Estado que no cuidó a sus hijas. Y entonces ahí sí está lo que decíamos hace un ratito de eh, empezar a pensar una política que institucionalice los recorridos de esos familiares, ¿no? Recorridos que son muchísimos, que son de varios años. Nosotros trabajamos, por ejemplo, con Gustavo Melman, que es el padre de Natalia Melman, que tiene un recorrido de muchísimos años, y más que nada en procesos judiciales. Y, y lo impresionante de todo este acompañamiento, lo que nosotras podemos ver desde afuera, pero ahora un poquito más desde adentro, es cómo ellos fueron formando a otros familiares en ese recorrido. Gustavo Melman, Marta Montero, la mamá de Lucía Pérez, Marta Ramallo, que es parte de nuestro equipo. Nosotras en ese sentido somos privilegiadas porque tenemos la presencia de Marta, que es como una guía para nosotras, entonces eh, ella también es alguien que articula con otras familias para acercarla al Estado y para aplacar un poco ese enojo que sienten la mayoría de los familiares. Pero bueno, el programa Mariposas tiene varias líneas de acción, como le mencionaba anteriormente. Una de esas líneas de acción son las señalizaciones, pero también nosotras diseñamos postales en conjunto con esas familias, que son luego repartidas y divulgadas en la comunidad en donde ellas vivían, pero también en toda la provincia de Buenos Aires. Creemos que la memoria es una estrategia fundamental para la prevención de las violencias también, y esta dirección, la dirección donde yo trabajo y donde se implementa el programa Mariposas, también implementa otro programa que tiene que ver con la prevención en juventudes, que se llama Yendo, y el programa Yendo lo que hace es justamente construir espacios de reflexión y sensibilización en conjunto con las juventudes para prevenir las violencias por razones de género. Y son dos programas que van de la mano, no quería dejar de mencionarlos porque cada vez que hay alguna actividad con el programa Mariposa, ya sea una señalización o la presentación de alguna postal, anterior a esa acción, a esa actividad, el programa Yendo hace talleres con las escuelas cercanas o con el programa Envión, que es un programa de la provincia con el que también articulamos muchísimo. Eh, y pensando en los desafíos que nos convocan hoy acá, creo que no tengo mucho más que agregar que Eliana. Los desafíos son muchos, son diversos, más que nada en la coyuntura en la que estamos. Nosotras también estamos escasas de recursos y más que nada también de trabajadoras, ¿no? Somos poquitas, seguimos siendo poquitas para la demanda que llevamos adelante o que intentamos abordar o intervenir. De todas maneras, hemos formado un equipo interdisciplinario y eso ayuda muchísimo a la tarea cotidiana. Eh, Hay psicólogas, hay abogadas, bueno, estoy yo, está nuestra directora que también es trabajadora social, Noelia Bilic. Eh, Hay diseñadoras gráficas, hay comunicadoras sociales, hay un equipo interdisciplinario que ayuda a transitar también la tarea, que es difícil, digo, entendiendo que es una temática que de alguna manera atraviesa los cuerpos de todas y de todes en algún momento o en cualquier etapa de nuestras vidas hemos vivido o acompañado situaciones de violencia por razones de género, y por eso es fundamental también seguir insistiendo en que todos los equipos que abordan situaciones de violencia o que intervienen en situaciones de violencia tengan sus espacios de cuidado, su supervisión, el lugar donde parar, como decía la compañera, y pensarnos a nosotras como equipo, cómo seguir adelante, más allá de las dificultades cotidianas que cada trabajadora tiene en este contexto, ¿no? Digo, llegar al laburo con la carga ya de los problemas particulares que tienen nuestras familias o los allegados es también un desafío. Pensarse en el trabajo en esta situación es un desafío, digo, los salarios no alcanzan. En ese sentido, nosotras también tenemos bastantes demandas que charlamos con las compañeras cotidianamente,
pero creo que sí tenemos logros y nuestro espacio de cuidado con esta supervisión es un logro, es un derecho adquirido para nuestro equipo, que se sigue peleando claramente, ¿no? Porque son contratos de psicólogas que hay que renovar, que tienen un tiempo determinado y que tiene que haber presupuesto para eso. De hecho, en estos días se va a votar el presupuesto y estamos todas muy atentas a eso porque de eso dependen también todas las políticas provinciales, ¿no? Y siempre es escaso todo, la demanda es urgente, es mucha, y por más que nosotras sigamos capacitándonos y poniéndoles el cuerpo como le venimos poniendo, no alcanza, pero bueno, estamos en ese desafío de seguir pensándonos. Y esto que decía también la compañera, digo, de cuáles son las especificidades del trabajo social, por lo menos en estos dos programas, yo creo que las herramientas de entrevista, de observación y de escucha son las principales. Nosotras cada vez que pensamos una actividad, primero tenemos una entrevista con los familiares que nos cuentan todo ese pesar que vienen cargando hace tiempo y que nosotras tratamos de enmarcar desde un lugar propositivo y de acción. Entonces a los familiares también se les propone actividades donde ellos puedan estar activos. De hecho, en los últimos congresos del Ministerio se han pensado guías en conjunto con ellos, ¿no? Con los familiares de la provincia de Buenos Aires, guías para que quede institucionalizado toda esa experiencia que ellos vienen trayendo y que sea el Estado quien proponga, digamos, este cuidado o este buen trato, más que nada de la justicia para con los familiares. Entendemos que los tiempos de las instituciones no son los del ciudadano común, ni menos de los familiares víctimas de femicidio. De hecho, estamos acompañando a nuestra compañera Marta Ramallo, que el viernes es la audiencia eh, por el juicio de Joana. Y, y bueno, todas estas experiencias que los familiares han tenido, lo que estamos tratando de intentar construir en conjunto con ellos es una guía para que las próximas familias que tengan que atravesar todos los procesos judiciales o eh, cualquier actividad que tengan que hacer, esté acompañado y sea en función de otras experiencias y no sea tan doloroso como lo que venimos observando, ¿no? Bueno, el programa Mariposas, además de este acompañamiento, también tiene muchas actividades artísticas y culturales. Lo que intentamos es convocar a la comunidad de donde eran esas mujeres para compartir ese espacio, pero también para que ese compartir sea a través de algo saludable, algo amoroso. Entonces siempre hay artistas o alguna acción cultural también para presentar a la comunidad. Eh, y bueno, más o menos de eso trata el programa Mariposas. Y acá tengo justo una postal que construimos ya hace un tiempo, que es la postal de Joana Ramallo. Esta es la imagen que aparece en la mayoría de las postales, digamos, es una foto que elige la familia. Y detrás de la postal hay un breve texto con una historización de la vida de esa compañera de manera positiva y se las quiero leer para que más o menos conozcan el trabajo. Todo esto es a partir de entrevistas que se hacen con familiares y de la escucha que se hace con los familiares. Ya hemos hecho alrededor de 30 postales en toda la provincia y también alrededor de 30 señalizaciones en varios municipios de la provincia de Buenos Aires. Y la postal de Joana dice lo siguiente. Joana Ramallo vivía en La Plata, tenía 23 años, una bella hija y muchos sueños por delante. Era alegre, traviesa y solidaria. También era hincha de gimnasia, club de fútbol de su ciudad. Trabajaba y estudiaba en el programa Ellas Hacen, donde junto a centenares de otras mujeres habían empezado a construir el sueño de tener su propia casa. Le encantaba compartir tiempo con sus hermanas y hermanos, escuchar música en el patio y salir a comer afuera con las y los más pequeños. Su comida favorita eran las milanesas con puré, la misma comida que le gustaba a su hija. Era muy compañera de su madre, Marta, quien hasta el día de hoy sigue luchando, buscando verdad y justicia.
Joana fue víctima de trata, desaparición y femicidio. Su búsqueda comenzó en julio del 2017 y la compatibilidad de los restos se conoció en abril del 2019. El pedido de justicia se convirtió en una bandera colectiva. Mantener viva la memoria es un acto fundamental en la sensibilización y prevención de las violencias por razones de género. Te las quería leer y para que lo tengan presente, digo, el viernes a las 9 de la mañana, acá en los tribunales federales de La Plata, se va a llevar adelante una de las audiencias que viene siendo por el juicio de Joa, así que están todas invitadas y a acompañar a Marta claramente y a sus hijos en este pedido. Bueno, quedo a disposición de cualquier pregunta, cualquier intervención que quieran hacer o preguntarme. Muchas gracias, Agustina. Qué interesante este diálogo entre lo que venía trayendo Lilo, ¿no? Lo que traes vos en relación a la experiencia del programa. Yo cuando arranqué no me presenté, pero también trabajo en el Ministerio de Mujeres y Diversidad en la Dirección de Abordaje Territorial y me consta ese trabajo también de sensibilización, porque lo compartimos, digamos, en el territorio también y bueno, es una bandera fundamental que tenemos que sostener, que tenemos que profundizar. eh, la visibilización de las compañeras que nos faltan, porque todo lo que hacemos, inclusive este encuentro, digamos, tiene que ver también con hacer justicia, ¿no? Por esas compañeras. Así que bueno, muchísimas gracias. Eh, Después, si quieren, bueno, hacemos también un momento de intercambio, avanzamos, si les parece, con la presentación a María Eugenia Armida. Les voy a leer, seguramente muchas de ustedes la conocen. Es licenciada en Servicio Social, especialista en docencia universitaria, doctora en trabajo social, investigadora postdoctoral, analiza el cruce entre la interseccionalidad y el pensar situado en trabajo social, ejerció como trabajadora social en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, participó en programas sociales vinculados a educación popular, género, salud, integró la comisión directiva de la Federación Nacional de Universidades Académicas de Trabajo Social durante el 2016 hasta el 2019 y se desempeñó como vicedecana de la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social en el 2017 y directora del Departamento de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Mar del Plata en el periodo 2018-2019. Integra el plantel docente de diversas carreras de posgrado, especializaciones, maestrías, doctorados. Actualmente es profesora titular exclusiva de investigación en Trabajo Social 2 e integrante del grupo Problemáticas Socioculturales, donde dirige y ha dirigido proyectos de investigación vinculados al giro afectivo, el pensar situado y los feminismos, y cuenta con diversas publicaciones, libros, capítulos, ponencias, ha participado como conferencista en diversos eventos, y lo que le proponemos a Eugenia es pensar la intervención profesional en contextos de crueldad y los desafíos para las políticas públicas. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan bien ahí? Fantástico. Bueno, me quedé muy movilizada con lo que nos traía Agostina, Lilo. Agradecer mucho esta ronda de un diciembre caluroso y de un año muy difícil, ¿no? Yo pensaba cuántas violencias venimos acarreando, ¿sí? Y esta distinción de propias y ajenas también un poquito se nos mixtura porque lo ajeno nos duele como propio, lo propio se reparte en la ronda. Ya es un acto de resistencia que nos duelan cosas que no sean propias, ¿no? Es decir, un ir contracorriente en estos momentos. Así que me parecía súper importante cuando las compañeras me mandaron el mensajito para invitarme, no pude más que agradecerles y bueno, y sumarme porque es un momento también de encuentro y eso también es resistir. Quería empezar, muchas de las cosas que pensé claramente ya están sobre la mesa, así que o las retomaré o me detendré en otras, porque bueno, esto habla de que somos también una comunidad de pensamiento y de sensibilidad y de percepción y de trabajo
que vamos arrimando algunos diagnósticos, ¿no? Que son colectivos. Pero quería detenerme un poquito en esta palabra de crueldad, ¿no? Que figura en el título de esta intervención, em, porque me parece que vale la pena, ¿no? Y quería que nos detengamos a pensar la idea de la crueldad en dos escenarios, ¿sí? Que yo les puse por nombre, digamos, de la piel para afuera y de la piel para adentro de la política pública y de nosotros y nosotras como sujetas de la política pública, ¿no? En principio, la crueldad es, digamos, uno de los rostros, uno de los nombres del fascismo y del neofascismo, ¿no? Estamos en tiempos neofascistas, o algunos de los autores y autoras lo caracterizan así, yo coincido con esa caracterización en Argentina. Y la crueldad, digamos, es uno de los modos de actuar y de desarrollarse del neofascismo, ¿no? Una crueldad que ya explicó muy bien Hannah Arendt cuando nos hablaba de la banalidad del mal. No sé si ustedes recuerdan. Las ciencias sociales le deben muchos de sus conceptos más poderosos al fascismo, ¿no? A esa mitad del siglo XX donde la desesperación era por comprender cómo era posible que estos gobiernos fascistas hayan sido electos por el pueblo y cómo fue posible después que hayan orquestado políticas de genocidio masivo, millones de personas muertas, ¿sí? En el holocausto judío, por caso, pero no es el único. Entonces, ¿cómo eso es posible, no? ¿Cómo es posible que lo soportemos como sociedad? ¿Cómo fue posible en Argentina la dictadura cívico-militar, ¿no? Y esos 7 años de desarrollo de esa política de muerte y de odio. ¿Cómo fue posible la conquista y la colonización de América? ¿Y cómo fue posible que muchas de nosotras la celebráramos como el descubrimiento y el encuentro de culturas hasta hace no tanto en la escuela, ¿no? Entonces ahí la idea de banalización del mal es una idea que nos permite, entre otras cosas, poder entender, ¿sí? Aunque no comulguemos con ese modo de tramitar la construcción de subjetividad, entender cómo es que se construyen y se sostienen estos regímenes de odio, ¿no? Que han estado siempre, ¿no? Decía también, creo que era Lilo, que decía, bueno, no sé si esta época es peor, mejor, igual que otras, ¿no? Pero la crueldad ha acompañado los proyectos de la humanidad, pero no ha sido el único rostro de la vida común, ¿no? Y eso creo que lo tenemos que tener ahí como una lucecita que ahora vamos a retomar. Y esta crueldad, esta banalización del mal, ¿no? Que Hannah Arendt a lo que se refería es que hay un conjunto de mecanismos que van logrando que determinados cuerpos, determinados modos de ser y hacer, ¿sí? De la sociedad, de la humanidad, vayan siendo producidos por las palabras, como decía Lilo, ¿no? Las palabras importan, construyen sentido, como no humanos. Por tanto, luego la violencia que podamos ejercer sobre esas superficies no es una violencia que sea significada como tal, sino un simple acto técnico de, digamos, de realización de un trabajo, ¿no? Entonces, prender una cañería para que salga gas es una tarea, ¿no? No es un asesinato de gente, ¿no? Porque esa gente ya no es gente, ¿no? Y esas son las etapas que se analizan cuando se analizan, por ejemplo, los genocidios, que ha habido muchos a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, no sería la primera en nombrar el aumento sistemático de los feminicidios en las últimas décadas en Latinoamérica como un genofeminicidio, ¿no? Un modo de tortura, desaparición y asesinato sistemático de cuerpos, ¿sí? En este caso por ser cuerpos feminizados, ¿no? Transfeminicidios. Em, entonces, nos toca hablar de violencias, nos toca hablar de crueldad, ¿sí? Violencias que ya sabemos todas esto, no tiene que ver con que haya dos o tres locos sueltos, sino que son la punta del iceberg de un sistema que produce. Entonces quería pensar un poquito en eso que algunas autoras han llamado como microviolencias, ¿sí? Esos modos de construir condiciones de posibilidad para que luego la violencia emerja. Y quería hacer este deslinde que es analítico, porque después todo se nos junta en el cuerpo, a nosotras como trabajadoras sociales, entre la crueldad de la piel para adentro, de la política pública y de la piel para afuera.
Y cuando hablo de la piel para adentro, hablo de cosas que mis compañeras de este panel ya han nombrado, que tiene que ver con esa sociedad del cansancio, que tiene que ver con ese agotamiento, que tiene que ver con las condiciones laborales súper pauperizadas, que tiene que ver con la falta de reconocimiento a la labor de nuestra profesión, que tiene que ver con la cantidad desmedida de despidos y de directamente eliminación de dispositivos donde trabajábamos, ¿no? Entonces, hay una serie de cuestiones que tienen que ver con lo económico, que también tienen que ver con la violencia, ¿sí? Estamos trabajando en condiciones violentas, ¿sí? Porque estar trabajando sin saber si mañana vas a ser despedido o no, es una situación que es de violencia. Si todavía no te despidieron, pero te quitaron tu función y no tenés tarea, eso está recontra estudiado, ¿sí? Lo estudiaron mucho los ingleses cuando Thatcher lo inventó, este sistema perverso de violencia laboral, que es dejarte sin tarea, ¿no? Entonces son múltiples los mecanismos y voy a agregar algunos otros que no tienen que, porque no solo tienen que ver con la coyuntura, ¿sí? Sino que tienen que ver con un sistema que es capitalista, patriarcal y colonial, ¿no? Y entonces ahora se nos exacerba la cuestión a raíz de las notas de color, por decirlo así, que el neoliberalismo neofascista presenta, pero por ejemplo hay otras violencias que tenemos muy naturalizadas y que, por ejemplo, en el campo de la universidad, la literatura denomina como trabajo doméstico académico, ¿sí? Esto ya lo hemos nombrado hace poquito en otros encuentros y por ahí me han escuchado nombrarlo porque me parece que es importante también no solo enumerar las violencias que ya registramos, sino sobre todo eh, compartirnos la construcción de una sensibilidad que nos permita dejar de naturalizar otras que todavía no vemos, ¿no? Entonces, cuando hablamos del trabajo doméstico, que podríamos llamar institucional, no solo académico, ¿qué vemos? Vemos esa desigual distribución de tareas al interior de los dispositivos donde trabajamos, ¿no? Donde se sobrecarga aún más a los cuerpos feminizados que trabajan, ¿sí? Hay una sobrecarga enorme, sería muy lindo que hagamos una investigación en torno a esto, no sé si lindo es la palabra, quizás necesario, para ver todo ese trabajo doméstico que es derivado al área de trabajo social, ¿sí? Y que no es visibilizado y que no es reconocido y que no es remunerado, ¿sí? Todas esas otras cosas que hacemos más allá de nuestra incumbencia y que no se trata de necesariamente de no hacerlas más, sino en primer lugar porque muchas veces son importantes, pero son desvalorizadas por el patriarcado, ¿sí? Como dice Juliano, no es que las mujeres hacemos cosas poco importantes, sino que el patriarcado muestra como poco importantes las cosas que hacemos las mujeres, ¿sí? Entonces, quizás se trata también de poder darle una visibilidad, un lugar a la grilla, una remuneración, un reconocimiento a esas labores. Otra cuestión importante tiene que ver también con lo que es el diseño y la planificación de los dispositivos. Muchas veces nos encontramos actuando un guión que nosotras no concebimos, y cuando digo nosotras no digo individualmente, digo nosotras como colectivo político, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que a veces, muchas veces, nuestro trabajo tiene que ver con poner en juego diseños que nos exceden en nuestra función para la cual fuimos contratadas. Pero el punto es poder generar espacios de reconocimiento de lo que subyace a esos dispositivos, esos mecanismos, esas técnicas, esos objetivos, espacios de renegociación. Y muchas veces nosotras sí hemos estado, digamos, o estamos en espacios donde diseñamos política pública. Tenemos muchas compañeras que han estado a cargo de secretarías, que han sido legisladoras, ¿no? Y que han diseñado muy buenas políticas públicas. Entonces, no se trata tanto de que yo, individuo, María Eugenia, por ejemplo, haya diseñado el dispositivo, sino que no me ve en la situación de tener que implementar algo con lo que no estoy éticamente de acuerdo, ¿sí? Ahí hay una distinción importante. Y también hay algo del orden de la violencia cuando nos hacen creer que no tenemos incumbencia profesional para dar esas disputas. Y acá el colegio es un actor central, ¿sí? Es un actor central para ir a llevar también nuestras inquietudes y pensar también en esos programas, en esas políticas, cómo mejorarlos, cómo interpelarlos, cómo politizar la incomodidad que nos genera participar de algunos espacios y poder pensar alternativas. Si pensamos un poquito de la piel para afuera, digamos, nos vamos a encontrar con
otro conjunto de crueldades y violencias que están también a la orden del día, que ya han comentado mis compañeras. No me quiero detener mucho en esto, pero sí dos o tres cositas que me parece para complementar. Por un lado, nosotras nos han enseñado a muchas en la facultad, cuando estudiamos, o en el instituto, que sea que hayamos estudiado, trabajo social, que nosotras trabajamos, que nuestro objeto, nuestro campo es la cuestión social, ¿no? Y muchas hemos aprendido que distintas definiciones, ¿no? De cuestión social, o sea, ¿dónde intervenimos? Bueno, en la contradicción capital-trabajo, la pobreza, bueno, distintas corrientes. Ahora bien, pareciera que hay dolores que duelen más que otros. Entonces, ahí hay un punto importante también a tener en cuenta, ¿sí? Porque si bien muchas aquí hemos trabajado o trabajan en dispositivos vinculados a las problemáticas de género explícitamente, las problemáticas de género no son, digamos, una tarea exclusiva de las áreas de género. ¿Sí? Entonces, yo trabajo en un hospital, si yo trabajo en un centro de jubilados, si yo en una residencia de larga estadía, si yo trabajo en una escuela, si yo trabajo, bueno, donde sea que yo trabaje, la cuestión de género transversaliza, ¿sí? Ahora, no siempre voy a contar con un equipo de trabajo que tenga esta misma mirada. Muchas veces a nosotras nos toca ser las que, digamos, hacemos la versión de a pie de la ley Micaela, por decirlo de algún modo y que me entiendan, ¿no? Y vamos como instalando una mirada de género y derechos en los espacios donde trabajamos. Por eso también es importante espacios como estos, donde vamos haciendo este tráfico de saberes, de esta formación feminista que no todas y no siempre la hemos recibido en el grado. ¿Sí? Que la hemos ido a buscar por una necesidad física de leer lo que nos pasa, ¿sí? A nosotras como sujetas sexuadas y generizadas y a las comunidades, los grupos, las personas con las que trabajamos, ¿no? Y en ese marco también pensar que la cuestión social es cuestión sexual también, como dice Giribuela, y que la cuestión de género es cuestión de géneros, ¿sí? Y que constantemente venimos registrando distintos modos que construye la violencia, ¿no? Para expandirse, ¿sí? Hay subcampos, por llamarlo de algún modo, emergentes, donde vemos singularidades que requieren de nuestra formación, poner por caso infancias y adolescencias trans, ¿sí? Cuestiones que han eclosionado en los últimos años y requieren también nuestra mirada atenta y que en estos momentos están aún mucho más desprotegidas, ¿sí? Entonces, hablar de estas cuestiones me suponía para mí poder decir alguna cosita, ¿sí? Me quedan dos cositas nomás para comentarles. Una tiene que ver con, y también mis compañeras lo aludieron, la dimensión de los afectos. Cuando hablamos de los afectos, hoy día todo el mundo habla de los afectos, ¿sí? No, no es una novedad hablar de los afectos. Lo que sí me parece que es un poquito más, no sé si es novedoso la palabra, pero sí necesario, es poder clarificar de qué hablamos cuando hablamos de afecto, para qué, bajo qué premisas, con qué orientación, ¿no? Entonces ahí sí se empieza a armar un parteaguas, ¿sí? Porque el neoliberalismo es el que más viene planteando la necesidad de hablar, quizás no tanto de afectos, sino de emociones, aunque estos dos términos no necesariamente son ni sinónimos ni opuestos, hay que ponerlos en su contexto y ver cuál es el contenido que subyace a estas palabras. En general, cuando hablamos de emociones, hay mucha más preponderancia de la literatura del norte, digamos, sobre todo anglosajona, neurociencias, gestión de las emociones y estas cuestiones que son las que propone el neoliberalismo, aunque no necesariamente se esté abocando a eso solo. Acá yo quiero hablar de otra cosa, obviamente. No quiero hablar de cómo la razón gubernamental interviene sobre los repertorios emocionales para hacernos más funcionales al sistema, sino que quiero hablar de las afectaciones políticas para la resistencia y la transformación, ¿no? Son dos cosas distintas. Entonces, a la hora de hablar de estas dos cosas distintas y parándonos desde una mirada política de los afectos, empezamos hablando de los repertorios afectivos del neofascismo, de esta cuestión de la banalización del mal, de esta cuestión de la crueldad y de la pedagogía de la crueldad, como va a decir Rita Segato, ¿sí? La crueldad es algo que se enseña, ¿sí? La crueldad no es natural, es algo que se enseña. Hay dos proyectos en disputa, ¿no? El de una pedagogía de la crueldad y el de una pedagogía de la ternura.
Y la crueldad se está enseñando todo el tiempo, ¿sí? Sobre todo hoy día en redes sociales, ¿sí? Si ustedes se asoman a lo que ven nuestros hijos en TikTok, lo van a saber, ¿no? La crueldad se enseña, ¿no? Y se enseña también con normas jurídicas, hoy que estamos también pensando en toda la problemática de la discapacidad. No sé si ustedes recuerdan esta normativa que gracias a la militancia de organizaciones y colectivos DISCA se pudo revertir, ¿no? A principio de año el gobierno había sacado una nueva normativa donde volvían términos como imbécil e idiota, ¿sí? No sé si recuerdan. Entonces, es jurídica, es mediática, es social y tiene que ver también mucho con un mecanismo muy propio de la lógica neofascista, que es la sistemática ruptura de los espacios de encuentro, ¿sí? Por eso la pandemia fue un caldo de cultivo para este giro a la derecha tan feroz, ¿no? Porque ya los espacios donde nos encontrábamos con la diferencia han sido minados, ¿sí? La escuela pública, el hospital público, la calle ya no es un espacio donde nos detengamos, la plaza, ¿no? Entonces, en ese marco y con esos mecanismos hay un repertorio afectivo también del neofascismo. Entonces, la resistencia al neofascismo debe ser también afectiva, ¿sí? Y un afecto no se combate solo con una idea, sino con otro afecto más fuerte, ¿no? Entonces tenemos que pensar un contrarrepertorio afectivo para la resistencia en estos tiempos donde la violencia está al orden del día, ¿sí? Les quiero contar algo una idea que encontré de una autora que me gustó mucho, que se llama Laura Quintana, que es colombiana, tiene un librito que se llama Rabia. Y ella va a cruzar una mirada filosófica de los afectos, derivada de Spinoza, con cuestiones de la biopolítica. Bueno, es una académica, una estudiosa de estos temas, pero yo les voy a contar así en criollo para una tarde calurosa de diciembre cuál es mi síntesis de esto que propone, porque me parece que nos puede traer algunas lucecitas para lo que venimos pensando. Ella va a hablar de afectos inmunitarios, ¿sí? Va a tomar esta cuestión de la biopolítica, del paradigma de la inmunidad, y va a hablar de afectos inmunitarios porque va a hablar de miedo. Va a decir que en estas épocas, ¿sí? Del capitalismo financiero y, bueno, de un neoliberalismo que se ha derechizado, el miedo está a la orden del día y entonces frente al miedo, el miedo por la inseguridad, el miedo por la pandemia, el miedo a perder el empleo, ¿no? Todos los miedos que configura la razón gubernamental contemporánea, aparecen los afectos inmunitarios, es decir, el replegarse, ¿sí? El querer inmunizarse frente a eso, ¿no? La búsqueda de protección. Y entonces ahí van a aparecer, va a decir ella, dos declinaciones posibles de estos afectos inmunitarios que los va a nombrar como la rabia, ¿no? Dos declinaciones posibles de la rabia, ¿no? La rabia que nos genera este vivir en una inseguridad constante, no solo la inseguridad de que me roben, sino de no tener para comer, de no poder criar a mis hijos, de que me maten en la calle, ¿no? Entonces, frente a estos dos tipos de declinación, va a caracterizar una que es la del odio político, ¿sí? Y este es el alimento base del neofascismo argentino, por poner un caso, ¿no? Esta explosión de la violencia en las redes, ¿sí? Si uno ve la ferocidad de los comentarios en redes a raíz de distintas cuestiones. Yo este año vi con mucho orgullo y sorpresa, orgullo por mis estudiantes y sorpresa por los resultados de sus trabajos. Hicieron investigaciones muy interesantes en redes sociales, sí, yo doy investigación, y analizaron distintas redes, analizaron Instagram, Twitter, comentarios en diarios online, ¿no? Son distintos estudios donde analizaban cómo se iban configurando los discursos de odio, ¿no? En estas superficies. Y esto lo digo también porque es un espacio, un territorio de intervención profesional al cual también nos debemos mayor nivel de, digamos, de atención, ¿no? Lo que pasa en las redes y en el escenario de lo virtual, que es muy material. Entonces, por un lado tenemos esta declinación de la rabia, que es el odio político, ¿no? Que proyecta
las frustraciones del cuerpo social sobre algunos cuerpos subalternizados, que suelen ser las mujeres, los cuerpos racializados, los cuerpos de las disidencias, las vejeces y las niñeces, ¿no? Pero esa rabia no tiene por destino unívoco declinar ahí, ¿no? Esto es una construcción de segundo orden. Hay estrategias políticas que van a la captura de esa rabia. Mientras tanto, nosotras, el espacio, si quieren, vinculado a los derechos humanos, al progresismo, a la izquierda, ¿no? Digamos, las identidades que ustedes puedan registrar en su devenir, los feminismos, ¿qué estamos haciendo por ir a la búsqueda de esa rabia, ¿no? ¿Y en qué la podemos transformar, ¿no? Y entonces ahí la autora nos va a hablar de los enardecimientos igualitarios, ¿sí? Un tipo de digamos, repertorio afectivo que toma esa rabia, ¿sí? Esa rabia que estoy segura que todas acá en algún momento del año hemos sentido que nos servía la sangre de rabia por cosas que han pasado. Bueno, ¿cómo canalizarla en esto que ella va a llamar rabia política o enardecimientos igualitarios? ¿Sí? No sé si se entiende esta idea, podemos volver a ella si quieren. Entonces, a partir de acá sí me detengo en lo que le llamé 5 respiraciones, que puse porque no encontraba la palabra y digo, yo lo que más necesito a veces en el día es poder respirar. No sé si les pasa, por ahí ya estoy yo demasiado quemada, pero intuyo que no debo ser la única. Debemos compartir ahí, hay una democratización del burnout en estos momentos. Entonces, cinco modos de respirar y de oxigenar nuestros cuerpitos y nuestras luchas. Y el primero le puse repliegue y sanación. ¿Sí? La idea de repliegue la tomo de Sara Med y la de sanación de Lorena Cabnal, dos feministas que nos recuerdan que tenemos derecho a estar rotas y sanarnos. ¿Sí? Y que nos recuerdan también que hay un uso político de nuestro doler, digamos. ¿En qué sentido? Esto lo dice muy clarito Lorena Cabnal. A ver, espera. ¿Qué pasó? Y yo lo atrapé con la puerta, estaba acostado del otro lado de la puerta y Ok, ahí. estoy en un Zoom. No escuchaba que... No. eh, no, no, está bien. Escuchaba que el gato lloraba y pensé que le estaba haciendo alguna maldad al perrito y están todos bien. Entonces, Lorena Cabnal, respecto de la sanación, dice, el patriarcado nos necesita rotas, deprimidas y sin horizonte. Entonces, replegarnos, sanar, no es una cuestión New Age e individual, ¿no? Puede serlo también, pero acá estoy proponiendo de vuelta otra declinación del sanar que no tiene que ver con una cuestión del mercado neoliberal de pseudos gurúes y pseudopsicólogos, sino con una estrategia colectiva de registrar la herida colonial patriarcal y disponer tiempo y recursos para nuestra sanación colectiva. ¿Sí? Entonces, eso me parece importante. Y esto a veces supone decir que no a algunas cosas. Y eso también es resistir. ¿Sí? Em, segunda respiración tiene que ver con esto de los enardecimientos igualitarios. Yo estoy trabajando ahora en unos textos de Audre Lorde y trabajé que publicamos hace poquito y hoy están mis compañeras en otra localidad presentando el libro. Hicimos un libro estudiando el pensamiento y la acción de Eva Perón y yo hice un capitulito sobre el afecto de la indignación en el caso de Eva Perón. Cada cual tiene sus propias referencias inspiradoras en materia social y política, pero vamos a ver que todas las mujeres que han hecho política han tenido un punto de vinculación muy fuerte y un sustento muy fuerte de su construcción política a partir de la idea de indignación y de la rabia, ¿no? Entonces ir a buscar también esos repertorios y esas genealogías de cómo se transformó la rabia y la indignación en proyecto, me parece que es muy interesante. La tercera respiración tiene que ver con lo que Mark Fisher ha dado en llamar, y está el librito por ahí que reúne sus clases, deseo postcapitalista, ¿no? Mark Fisher en ese librito lo que intenta es indagar si es que existe algo así como un deseo postcapitalista, si
si tenemos la posibilidad como sociedad, si nos está pasando como sociedad que estemos deseando otra cosa que no sea esta, ¿no? Y si es así, ¿cuál es esa otra cosa, ¿no? Y eso lo quería cruzar con una idea de Audre Lorde que a mí me gusta mucho, que es una feminista negra, que ella dice que para nosotras las mujeres la poesía no es un lujo, sino una necesidad. Entonces, desear otra cosa para nosotras no es un lujo o un juego analítico, intelectual, sino una necesidad de supervivencia, ¿no? Y me remito a las realidades que las compañeras que me antecedieron en el uso de la palabra enunciaron respecto a la violencia sistemática hacia nuestros cuerpos. Em, la cuarta respiración tiene que ver con otra idea que me gustó mucho, que es de otro filósofo que se llama Didi Uberman, no sé si lo conocen, no es muy leído en trabajo social, y tiene un librito que se llama La supervivencia de las luciérnagas, y cuando las compañeras hablaban del programa Mariposas, me encontré ahí un punto de cercanía con esta metáfora de las luciérnagas. Él lo que hace es recuperar un texto viejo de un cineasta muy conocido italiano, que era Pasolini, que escribe en tiempos de fascismo, ¿no? Pasolini estaba muy preocupado por la juventud y cómo la juventud, o sea, por el fascismo social y no solo, no tanto por el fascismo político. Es decir, cómo las juventudes estaban, digamos, girando digamos, avalar, sostener y militar la figura de Mussolini, ¿no? Que es algo que quizás nos esté pasando a nosotros también, a mí me pasa mucho, o sea, esta angustia, este no comprender, ¿no? Cómo la juventud, es como en muchas universidades, por ejemplo, ya hay agrupaciones estudiantiles que se referencian con figuras como la de Milei, Carlos Menem, ¿no? Y otras tantas. Entonces, Pasolini lo que toma es la metáfora de las luciérnagas y de cada del 70 había ya muchos estudios que estaban desde la biología anticipando no me sale la palabra ahora, desaparición, una especie desaparece, no me sale la palabra. Este, Extinción. Extinción. Extinción, gracias. Estamos con la menopausia y que se me van las palabras. La extinción de la especie de las luciérnagas por la polución ambiental y una serie de cuestiones ambientales, ¿no? Entonces, toma esa metáfora para plantear como si fuera la desaparición del espíritu rebelde, ¿no? De la juventud. Y entonces Didi Uberman se pregunta, ¿han desaparecido verdaderamente las luciérnagas? ¿Han desaparecido todas? Emiten aún, pero ¿dónde? Sus maravillosas señales intermitentes. Todavía en alguna parte se buscan entre sí, se hablan, se aman. Pese a todo, pese al todo de la máquina, pese a la noche oscura, pese a los reflectores feroces. Y más adelante dice, sería algo criminal y estúpido colocar a las luciérnagas bajo un reflector creyendo observarlas así mejor. Lo mismo que de nada sirve estudiarlas habiéndolas matado previamente, pinchadas sobre una mesa de entomólogo. Gracias, azúcar. Entonces, en esta cita a mí me gustó mucho porque yo todo siempre me parece que habla de trabajo social. No sé por qué me pasa, pero dígame si no pueden imaginar algo de lo propio de nuestro ejercicio profesional en esas citas. Primero, un ejercicio que tenía ganas de invitarlas a hacer es poder registrar un poco algo de esta metáfora, ¿no? De las luciérnagas. Es decir, en esta noche tan oscura, ¿no ocurren cosas maravillosas cada tanto, intermitentes, ¿no? En nuestros espacios de trabajo, pequeños, grandes gestos que muestran que no está todo perdido. Y no solo eso, sino que estamos en un lugar eh, muy prometedor para descubrir esas pocas luciérnagas, ¿no? Porque no es el lugar de los reflectores, y es el lugar de lo vivo, no es el lugar del estudio, digamos, del viejo positivismo de la distancia, sino de estar ahí cuando pasan esas cosas, ¿no? Entonces, el registro también del horror es parte
El registro de la resistencia es parte, me parece que son pistas que tenemos que plantear y como quinto y último punto quería plantear una última respiración que son los memoriales. Pero ya Agostina lo hizo, así que yo había traído uno, pero Agostina leyó otro, así que ese es el último punto que me parece importante para resistir, generarnos tiempos para llorar a nuestras muertas, ¿sí? Y no solo a nuestras muertas, sino a todo aquello que estamos duelando de lo que está ocurriendo en estos escenarios de crueldad, ¿sí? Darnos tiempo para registrarlo, para honrarlo, hacer nuestros ritualitos, hacer nuestras denuncias, hacer nuestras exposiciones, hacer nuestros repliegues, ¿sí? Ponerle nombre a esto, registrarlo. Me parece que es mucho más de lo que nos damos cuenta que es y construye futuro ese modo de honrar también nuestro pasado y nuestro presente. Qué lindo. Bueno, muchísimas gracias. Es muy difícil retomar la palabra después de ustedes, pero bueno, quería, antes de pasar la palabra, de abrir a preguntas, comentarios, retomar así algunas cuestiones que fui marcando de las intervenciones de ustedes tres. En principio que bueno, cuando nosotras empezamos a pensar en esta propuesta, decíamos, digamos, las situaciones de complejidad nos invitan todo el tiempo a pensar colectivamente y por dónde, ¿no? Entonces, al momento de pensar los ejes, también se nos aparecían, bueno, poder pensar algo de los desafíos actuales, pero también en términos de por qué necesitamos encontrarnos como colegas, trabajadoras sociales, trabajadores sociales, que trabajamos en situaciones complejas, ¿no? Que trabajamos con el dolor, que trabajamos con estas, digamos, afecciones que mencionaban. Y bueno, por un lado nos aparecía esta cuestión de cómo se institucionalizan, ¿no? Las políticas digamos, destinadas a las violencias por motivos de género y qué tensiones aparecían en términos de cómo, bueno, parte de lo que fueron trabajando ustedes en términos de lo que nos demandan y lo que, digamos, lo ético, ¿no? Cómo se nos cruza también políticamente. Eh, bueno, cómo se expresa ese malestar. Nosotras desde la Comisión de Géneros y Derechos Humanos del colegio hablamos mucho de este tema, ¿no? De cómo se expresan los malestares hoy, de la necesidad de alojar esos malestares. Muchas veces la comisión tiene el objetivo inclusive de encontrarnos para hablar, digamos, para hablar de lo que nos pasa, de nuestros espacios de trabajo, digamos, no solamente de cómo la estamos viendo, sino cómo la estamos viviendo, cómo lo estamos sintiendo, de qué manera pensamos que colectivamente podemos ir también problematizando lo que vivimos en términos de los espacios laborales que son muy heterogéneos, y la importancia también de producir y compartir saberes desde nuestra propia práctica, ¿no? Cómo ponemos en valor nuestras prácticas. Eh, bueno, ahí pensaba también en esto de que, bueno, hay un montón de compañeras, de colegas que están trabajando en soledad, digamos que en los espacios de intervención se encuentran solas, soles, y que nos parece importante también invitar, ¿no? A la comisión también a esas compañeras y compañeros que hoy están trabajando en equipos, digamos, donde en soledad o acompañados, digamos, acompañadas, necesitamos y poder profundizar y seguir encontrándonos, que nos parece que es también la manera, ¿no? Es cierto que en los momentos de complejidad, esos pequeños destellos también nos posibilitan también ponerle proyección a lo propio, porque estamos en un contexto donde también necesitamos empezar a pensar en términos de proyección de para dónde, digamos, de poder ponerle programa a los espacios donde estamos. Eh, Así que bueno, eso en principio, comentarles que, bueno, hay también conectadas un montón de compañeras que forman parte de la comisión, también pasarle las palabras a ellas si quieren comentar algo, pero abrir a dudas, comentarios.
Eh, ¿Voy? Y las dos, ¿eh? Dejando Acá silencio estamos para... en dupla. Em, no, bueno, muy cortito. Buenas tardes, nos presentamos. Mi nombre es Elina, estoy acá con Sol, compañeras. Nosotras somos parte de la comisión que recién Cami compartía. En principio, contarles y agradecer que a quien abrió este encuentro, que ella no se presentó y la vamos a presentar nosotras, a Paola Heitos, nuestra querida presidenta del colegio, siempre tan amorosa y tan coherente con todas las actividades que el colegio viene desarrollando. No sé si sigue ahí porque hoy fue un día de múltiples actividades. Está acá, Em, nos está escuchando. Está por ahí. Bueno, ella arrancó como una tromba, no se presentó, la celebramos y la presentamos nosotras. Em, Cami decía recién que es difícil o suena como complejo retomar o recuperar tanto de lo que nos han compartido, pero, y creo que es así, nos parece en primer lugar que vale mucho la presencia y la compartida de todas ustedes, de las compañeras que expusieron, pero de todas las que están conectadas, de todas las que somos parte de esta comisión. Nos costó mucho hacer esta actividad por todo, o por muchas de las cosas que ustedes contaban hoy, porque llegamos en este diciembre caluroso con el cuerpo y la cabeza así, arañando, pero estábamos profundamente convencidas de que era necesario en esta línea de lo que hoy decía Lilo, hacer una pausa, poder pensarnos, poder recuperar nuestros procesos de intervención, poder escuchar a compañeras que nos fortalecen, que nos permiten volver a mirar esto que hacemos, esto que es hostil, pero que es maravilloso. Hay muchas compañeras muy valiosas en este Zoom que trabajan todo el tiempo en lo que a veces decimos la trinchera, en estos momentos de tanta crueldad, en estos momentos en los que claramente hay definiciones políticas que atentan contra casi todo lo que somos y todo lo que queremos, y entonces eso lo hace más complejo, lo hace más desafiante, pero bueno, nosotras, en clave de lo que decía Euge, nada, seguimos apostando, creemos que el colegio y los espacios de diálogo y los espacios diarios de trabajo son espacios de resistencia, son espacios de construcción, son espacios que tenemos que cuidar. Estamos en tiempos donde parece que tenemos que volver a discutir todo. Eh, a veces siento que nos pesa un poco, pero no tengo dudas de que estamos listas para hacerlo, digamos, y que lo hacemos todo el tiempo y que cuando tramamos estos lugares y estos encuentros, volvemos a convencernos de que es por ahí. Yo me quedo con esto que traía Euge de que en la hostilidad pasan cosas maravillosas. Y para nosotras el colegio es un poco eso, digamos, cuando asumimos este desafío y esta construcción, para nosotras el colegio es un espacio donde pasan cosas maravillosas, porque se abona de las trayectorias de todas las que somos parte de este colegio, que son diversas, que son heterogéneas, que tienen avances, que tienen retrocesos, que tienen inscripciones políticas distintas, pero que resuenan en esto que es maravilloso. Entonces, nada, yo les agradecemos acá con esta dupla, en esta tarde calurosa de diciembre y en nuestros espacios de trabajo, digamos, qué es lo que nos interpela ahí, porque nos parece que es un poco... Te Te muteaste, silenciaste. Eli. Me muteó la compañera porque nos estamos grabando, no sé qué estaba pasando. No, no, se muteó sola. Ahí estamos, nada. Poder pensar lo que hacemos todos los días, poder volver a mirar eso que hacemos todos los días, porque en definitiva es lo que nos constituye. Entonces, si algo de lo que nosotras podemos hacer puede abonar a eso, me parece que la tarea está casi que lograda. No quiero ser exitista, pero quiero agradecerles de verdad su presencia porque nos parece que es maravillosa. Ahora sí me muteo. Eh, Estaría bueno, digo, si hay compañeras que quieran tomar la palabra, que se vayan anotando o directamente se desmuteen. Yo soy Cintia Lucifora, también soy parte de la Comisión de Género y Derechos Humanos, y también soy parte del Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia. Y compartirles un poquito
algunas cuestiones que estuvimos trabajando con la comisión, que nos parece importante aprovechar una jornada de actualización, porque es esto lo que es una jornada de actualización, porque este encuentro nos nutre de saberes a todas, entonces nos parecía importante abrir la comisión en una jornada que convoque a quienes quizás no tienen la posibilidad de formar parte periódicamente de las reuniones, compartirle que nuestras reuniones de comisión, que por lo general las hacemos mixtas, presenciales y virtuales para que se puedan sumar las compañeras, también se nutre de compañeras que no tenemos tiempos. Digo esto porque a veces podemos sumarnos una vez, a veces podemos sumarnos otras veces, y que entre todas le vamos dando forma a lo que podemos en estos contextos, ¿no? Y en ese sentido, una de las apuestas que venimos tomando tiene que ver con la escritura. Ahora después Sol va a contar una experiencia a las que las vamos a convocar. Digo, pero una de las cuestiones que nosotras venimos identificando es que como profesión hemos ganado terreno en la institucionalidad de las políticas que tienen que ver con la cuestión de género. Y no es nada menor que podamos recuperar esos saberes, esas experiencias, poder categorizarlas, poder pasarlas por el cuerpo, poder pasarlas por los sentimientos, poder darle lugar a pensarnos cómo nuestro colectivo se ha hecho lugar en esta especificidad de política pública, más allá, digamos, de que, como se decía hoy, digamos, la cuestión de género atraviesa todo el campo, digamos, de la cuestión social, digamos, hay una cuestión de género que atraviesa todas nuestras intervenciones. Hay un tipo de política que hemos conquistado a nivel nacional. Se ha retrocedido, digo, pero ahí también había compañeras, y quizás aquí haya colegas que hayan sido despedidas de esas políticas, y nuestra solidaridad con eso, digo, pero nos motiva que todo eso que hemos crecido como profesión al calor de estas conquistas en materia de políticas pueda ser capitalizado como colectivo, ¿no? Y nosotras, cuando ganamos el colegio, esta es la segunda gestión, digamos, de este colectivo, digamos, de este Frente 10 de Diciembre, en el distrito de La Plata, que no es solo de La Plata, sino, digamos, varios municipios, una de las cuestiones que nos propusimos tiene que ver con fortalecer la instancia del colegio, o que sea una herramienta para las colegas, para formarnos, para fortalecernos, y también para dar esas disputas un poco lo que traían las compañeras. Así que compartirles eso, que la comisión está abierta también para las compañeras que se pueden sumar a veces, y también para iniciativas distintas, digamos, que se puedan ir produciendo. Así venimos haciéndolo, y la idea es seguir haciéndolo de esa manera. Gracias a las compañeras que nos dieron su tiempo y sus reflexiones. Ahí me diste el pie sin. Buenas tardes, compañeros. Bueno, qué potente jornada, qué lujazo escucharlas en este día caluroso, pero con ganas, ¿no? De estar acá. Digo, mantuvimos la atención y seguramente nos vayamos con muchas preguntas para seguir pensando, para llevar a nuestros lugares de práctica con otras compañeras que hoy no pudieron estar, pero para seguir compartiendo. Soy Sol Carreño, también parte de esta comisión, y en relación también un poco a lo que venían diciendo Sí, Nelly, bueno, Cami. Tenemos algunas propuestas que fuimos charlando, sobre todo en las últimas reuniones, y que tienen una continuidad. Contarles que estamos pensando en armar una caja de herramientas, una especie de drive ahí colectivo con documentos, materiales, bibliografías que se pueden ir actualizando periódicamente para poder compartir con, bueno, obviamente con quienes hoy estuvieron acá participando de estas jornadas, pero que también sea, ¿no? Un lugar al que volver, y que haya experiencias, bueno, lecturas compartidas, y que posibiliten también, ¿no? Futuras jornadas y futuros espacios de encuentro y de cuidado, que creo que es lo fundamental, o lo que me llevo de esta jornada. Y en ese pensar también espacios de encuentro y espacios
de acompañamiento. El año pasado, desde la Comisión de Géneros, en el marco de las GEDI, de las Jornadas de Género y Diversidad Sexual que se llevan a cabo en la Facultad de Trabajo Social, se coordinó un grupo de trabajo y se realizó, previo a ese grupo de trabajo que sesionó, digamos, en las jornadas, encuentros para escribir para ese grupo de trabajo, es decir, poder acercarnos a compañeros que quizás están trabajando en diferentes ámbitos del Estado o en organizaciones en diferentes, pero lejanos más a lo que diríamos la academia o a la escritura académica, y poder organizar esos encuentros, acompañar esas escrituras, porque sabemos que tienen mucho para contar, para decir, y que queremos que esas experiencias también estén en esas jornadas en la universidad, ¿no? Entonces, el año que viene, adelantarles, seguramente va a estar llegando la circular en unos días, adelantarles que el 28 y el 29 de mayo se van a llevar adelante las sextas, si no mire mal, sí, las sextas jornadas de género y diversidad sexual. Van a ser solo GEDIS. El año pasado fueron con la GIDEP, con otras jornadas que se hacen en la facultad, y que desde la Comisión de Géneros vamos a estar coordinando también un eje y vamos a estar seguramente haciéndole llegar la invitación para alguna jornada de escritura académica para conformar ese eje y llegar a esas instancias con, no solo con trabajos producidos, sino con discusiones y poder generar en esas mesas simultáneas espacios también de encuentro y de diálogo. Así que bueno, eso. Bueno, si nadie más, a mí me gustaría agradecerles. Estoy acá, arranqué como una trompa, como dijo Eli, pero porque la verdad es que me toca presidir este espacio, pero somos un montón, entonces es realmente intrascendente si me presento o no. Están mis compañeras acá y para mí es todo. Es corazonar cada acción, cada comisión, cada actividad que se piensa desde el colegio es una estrategia política para alojar a cada una de las colegas que están interviniendo en las 14 localidades que conforman el Distrito de La Plata. Así que de la mano de lo que dice Sol, el año que viene también van a estar nuestras jornadas distritales y ahí queremos como convocarlas a ser parte, ¿no? Que el colegio sea esa, sea el abrazo colectivo que acá leía en el chat, trascienda las distancias, que sea ese abrazo colectivo que pueda alojar a cada colega en su intervención y en su ámbito laboral. Así que les agradecemos infinito. Haciendo resistencia afectiva. ¿Alguien, algún comentario, alguna pregunta, algo Yo más? quería agradecerles, compañeras, e insistir en esto de la participación. Voy a decir lo que ustedes no dicen porque son comisión y son generosas. Es un trabajo apasionante y a veces un poquito ingrato también, ¿no? Sostener, em, todas lo hacemos, estoy segura, cada uno en algún, si no está la cooperadora del niño de la escuela, en el colegio, en la universidad, entonces, tengo el gusto de compartir en muchos colegios, me llaman, voy, y es muy lindo y se nota y se percibe cuando hay una comunidad, digamos, afectiva y política sosteniendo el espacio. Así que agradecerles en nombre de todas. No, no son mi colegio, pero porque yo estoy en el de Mar del Plata, pero sí compartimos muchas cosas, agradecerles ese trabajo que hacen, esa militancia. Y también invitar a las compañeras porque es muy lindo. Yo lo hago, también lo hago intermitente como las luciérnagas en mi colegio. Participo de algunas cositas. Se puede, no es necesario, no es un cheque en blanco que hay que firmar y no ves más a tu familia por muchos años, sino que acercarse al colegio siempre hay espacios para las que por ahí estamos a full y igual queremos participar y hay cosas para inventar y me consta que esta es una comisión que escucha
cualquier propuesta, así que refrendar eso también que ya han dicho, pero me tomo el atrevimiento de subrayarlo ahí porque hace una diferencia muy grande hacerlo en el marco de nuestros espacios colegiados que hacerlo por fuera. No es lo mismo el impacto que tiene y cómo colabora y cuida a todo el colectivo profesional, que ese poquito tiempo, esfuerzo, creatividad o ganas que tenemos lo pongamos ahí en el fuego común de nuestros espacios comunes. Así que eso simplemente quería decir y agradecerles nuevamente que hayan tejido este espacio. Bueno, muchísimas gracias. Qué lindo, porque es real que en las intervenciones también que fueron haciendo, de hecho, Lilo recuperaba cuestiones del trabajo social, Agus también en términos de la comunidad. Nos acercaste también mucho para pensar en términos de los desafíos para adelante, de poder pensar en esto, bueno, la crueldad se aprende, entonces tenemos con qué, digamos, también combatirla, digo, como eso también de alguna manera nos posibilita ir haciendo como, bueno, caminos de abrir horizonte, ¿no? Y esperanza, que es la manera en la que también de alguna forma se potencia todo lo que tiene que ver con la transformación, que sabemos que es colectiva, que es así, ¿no? Con resistencia afectiva, como decías. Y bueno, para nosotras también es un placer que hayan estado formando parte de estas jornadas, ojalá que sea para adelante muchas más. Estamos muy agradecidas por ustedes, por su tiempo, por haber estado hoy un día como hoy, tan caluroso, con todo lo que ya sabemos, con una sobrecarga de trabajo terrible, y también a todas las compañeras que se sumaron a participar. Antes de que, porque vemos que algunas compañeras se tienen que ir, decirles que esto que decía Sole de la caja de herramientas, vamos a enviarles el link vía mail a quienes se inscribieron al formulario, así pueden ingresar, y también por ese medio les vamos a enviar a las matriculadas y les matriculades el certificado. Así que muchísimas gracias a todas y todos por la participación y por haber compartido estas jornadas. Nos estamos encontrando en la lucha, como siempre. En la lucha como siempre. Sería importante para quienes están en el distrito y que podamos entregar la certificación que registren, sí, su participación. Si tienen un nombre de fantasía, si no nos aparece. Gracias, abrazo grande. Nos Gracias. vemos pronto, gracias por estar. Chao, gracias. Compañeras, hasta luego.